eh, voy a hacer ahorita el anuncio. El martes hay que pagar el IVA y el martes hay que pagar el impuesto sobre la renta de pago anticipado. Y recién pagamos a los empleados. Entonces, ubiquémonos en el 15 de abril. Mi negocio en ese momento tiene liquidez o no tiene liquidez. Para responder necesitamos conocer si nuestro negocio tiene los suficientes, ahí lo he marcado en rojo, suficientes recursos para hacer frente a las obligaciones, por lo que haremos una lista de recursos propiedad del negocio. Ahorita mismo quiero que todos en su mente se trasladen y empiecen a analizar su negocio y digan, ¿cuáles son los recursos de los que mi negocio dispone en este momento? ¿Cuáles son esos recursos con los que yo le voy a hacer frente a las obligaciones para saber si tengo o no tengo liquidez? Para ello, en los negocios se lleva contabilidad. Pero no todos llevamos contabilidad por diferentes razones. Algunos no llevan contabilidad formal. Entonces he planteado un caso, un casito pequeño acá. Y pensando en un negocio pequeño que probablemente aún no lleva contabilidad formal, tiene estos tres temas importantes. Tengo dinero en caja, tengo dinero en banco, tengo cuentas por cobrarle a mis clientes y tengo inventario. Esos son los principales tres temas básicos que se consideran como recursos para hacerle frente a las obligaciones. El IVA también es un recurso. ¿Por qué es un recurso? Usted me va a decir, pero yo con IVA no puedo pagar nada, puedo pagar con efectivo pago, con un cheque pago, con las cuentas por cobrar, cuando ya se haga dinero también pago. El inventario, cuando ya venda mi producto, también es un recurso que ayuda a cubrir las obligaciones. Pero ¿por qué el IVA es parte de mis recursos? Porque el IVA que yo pago cuando compro es un colchón, es un beneficio, es un derecho que me serviría a mí para pagar el IVA de las ventas. Si yo vendo, ese IVA que le cobro a mi cliente es del Ministerio de Hacienda, no es mío, es del Ministerio de Hacienda y tengo que pagárselo al Ministerio de Hacienda cada mes. Entonces, si le tengo que pagar al Ministerio de Hacienda, ¿con qué le voy a pagar? Claro, le tengo que emitir un cheque o darle dinero, pero si yo no quiero tocar mi dinero, o al menos no al 100%, es ahí donde utiliza el IVA de las compras. El IVA de las compras sirve como medio de pago para el IVA de las ventas, porque es ahí donde yo hago el cruce. Contabilizo el IVA de las ventas, le resto el IVA de las compras y la diferencia es lo que yo tengo que mandarle a pagar al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, el IVA de las compras me beneficia a mí en el momento determinado para poder sacar menos dinero a la hora de pagar el IVA todos los meses. Y también el pago a cuenta, ¿verdad? Que también se tiene que pagar si es producto el que está vendiendo. Si es servicio, no. Pero si es un producto tangible, hay que hacer el pago a cuenta mes con mes. Bien, voy a hacer una pausa hasta aquí. Con estos ingredientes, quisiera que me pregunten, aquí quiero empezar a conversar con ustedes y ver si queda claro cuáles son esos recursos para poder encontrar liquidez. Los escucho. Adelante, podemos hacer los comentarios o si queremos hacer alguna consulta acerca de lo que ahorita nos ha comentado la licenciada Delmi.
¿sí? Soy todo oído, escucho. Una consulta, Adelante. licenciada. Me queda claro lo de la liquidez, pero quizás donde me gustaría que me aclarara un poquito más es referente al endeudamiento, porque a veces yo tenía el concepto de que cuando nosotros entramos en un proceso de endeudamiento es cuando, a pesar de que yo he tenido créditos durante varios meses, yo los he ido pagando al día, pero llega un momento en que ya no puedo, entonces yo tenía la idea que ese era el endeudamiento, pero no sé si estoy equivocada o es correcto, o es endeudamiento desde el momento en que ya tomo un préstamo, aunque lo pague al día. Así es, Dinora. Es desde el momento en que usted le debe al proveedor o le debe al banco o le debe a Tigo la factura de teléfono, independientemente a quién le debe, desde el momento en que adquiere la deuda, aunque todavía no haya llegado el día del vencimiento, ¿verdad? Desde ahí usted ya tiene un endeudamiento, ya tiene algo por qué preocuparse y por qué generar recursos para poder garantizar ese pago. ¿Qué es lo que nos tiene preocupadas ahora, Dinora? No sé, le voy a contar un caso. La preocupación principal es porque no estamos generando ventas. Y si lo estamos haciendo, no es al nivel que queremos o al nivel que habíamos proyectado o al nivel en el que usted dice, con este nivel yo garantizo la operatividad del negocio y todavía es rentable para beneficio de mi grupo familiar. Porque nosotros vamos, aunque sea en la mente, Dinora, en nuestra mente y allá en el descanso, allá junto a la cama, nosotros llevamos los números en la cabeza. No sé si a usted le sucede y ahí andan revoloteando en nuestra mente. Entonces uno dice, ahorita se me ha quitado el sueño porque yo no estoy generando efectivo, no estoy generando el dinero que necesito para cubrir los pagos. Y ahora bien, ¿sabe todavía qué le agregaría? Que los pagos que tenemos que hacer, muchos de ellos son algunos que no podemos echarnos para atrás porque tenemos contratos. Tenemos contratos, ejemplo, y el principal, contrato con un empleado, con 2 empleados, con 3 empleados. Cuando le digo contrato es porque en un contrato hay una obligación vinculante del que yo no puedo hacer caso omiso. Y es más, digo legal, es una obligación, un compromiso legal, ni siquiera es implícita, Dinora, porque otra cosa fuera que yo la contrate a usted, pero bajo la modalidad de servicio profesional. Y yo le digo, Dinora, lo siento, pero yo ya no estoy atendiendo a mis clientes, por lo tanto voy a prescindir de sus servicios 3 meses porque no estoy generando ingresos. Pero ¿qué pasa, Dinora, si usted yo tengo una obligación legal con usted, el que no puedo de la noche a la mañana decirle usted está despedida? Entonces, y ahí hay 2 cosas, está lo legal, está lo implícito y está otro factor que creo que es importante, es el factor de aquella parte que nos caracteriza a los salvadoreños, aquella parte humanista, aquella parte humana, de qué va a pasar con Dinora, que yo no le voy a pagar, y qué va a hacer ella con su grupo familiar, donde era usted como madre de familia la que llevaba el sustento a su casa. Entonces, eso todavía es otra cosa que nosotros como empresarios estamos sumamente preocupados porque queremos y no podemos. Eso es como la palabra, ¿verdad? Yo quiero pagar, pero no puedo pagar. Y vamos a seguir hablando de esto, Dinora, porque es la parte del final, porque el endeudamiento es el final el que voy a tocar. Y hay unas recomendaciones que también les voy a dejar ahí y que también las vamos a platicar. Entonces, no piense usted, no, licenciada, es que yo voy al día con todo, no, la factura de Tigo, no, yo lo he ido pagando, entonces no tengo endeudamiento.
No, desde el momento en que ya le llegó el recibo a su casa, usted ya debe esa factura de $40. Entonces ahí ya está endeudada con $40. Pero ¿qué nivel tiene? Su nivel de endeudamiento es del 10%, del 20%, del 30%, del 100% o pasa del 100%. Eso le voy a explicar con numeritos, creo que en una media hora. ¿Me da oportunidad, Dinora, a seguir explicando o no sé si tiene alguna otra duda? Okay. No, licenciada, me queda claro. Yo creo que más claro le va a quedar ya con el ejercicio, con los numeritos que vamos a poner en otra diapositiva. ¿Hay alguna otra pregunta o puedo continuar? Vamos a ver. Fíjense que antes de pasar a la otra diapositiva, viendo estos tres elementos, aquí hay una cuestión bien importante ahorita en tiempos de crisis. Fíjense que hay negocios, hay empresas que tienen una cartera de clientes de la cual han ido recibiendo paulatinamente, han ido haciendo los cobros. Pero como si yo estoy mal, probablemente mi cliente también está mal, porque esto es una cadena. Entonces yo ya tengo que empezar a hacer proyecciones, porque si el cliente no me va a pagar, si hoy en abril mi cliente ya van 15 días y no me ha pagado y seguramente los próximos 15 días no me va a pagar las facturas que me debe, entonces quiere decir que ya solo me voy a quedar con la caja y el banco y un poco de inventario. Pero el inventario tampoco es dinero. El inventario tengo yo que ponerle el entusiasmo de venta para que se convierta en dinero. Entonces, al final, los financieros manejamos otro término en la liquidez que le llamamos una liquidez como una prueba ácida. La liquidez, los financieros le llamamos ácida porque es una liquidez más rigurosa, más severa. Y si yo quiero hacerla más severa, yo le voy a quitar el inventario. Le quito el inventario, le quito las cuentas por cobrar y le digo, ¿cuánto tiene usted en caja ahorita? ¿Y cuánto tiene en banco? Para cubrir las obligaciones que su negocio generó. Pues ahora probablemente usted me diga, licenciada, prácticamente yo ya no tengo nada, porque lo que tenía lo he utilizado para el sostén de mi familia, o sea, ya lo direccionó a otra cosa que ya no es para cubrir obligaciones del negocio, sino que para cubrir necesidades básicas, elementales. Y eso son otras repercusiones. Ahí va a afectar grandemente la liquidez. Fíjense que yo escuchaba las noticias la semana pasada y decía, ustedes lo saben perfectamente, que la economía de El Salvador, quien la sostiene realmente son las micros, pequeños y medianos negocios. Hablando de los micros y pequeños negocios, que también son la fuerza de las creadoras de empleos, poniéndonos nosotros, porque somos nosotros y así tienen que empoderarse ustedes, somos nosotros los micro, pequeños y medianos negocios. Estos negocios resulta que decía una emprendedora, creo que es alguien que vende muchas cuestiones, mucho producto artesanal, mucha artesanía. Mire, se me partió el alma cuando yo escuché a la señora en cámaras, cuando la entrevistaron y dijeron, ella dijo, en diciembre dijo, presupuesté que para este año yo iba a vender X cantidad. ¿Y qué hizo ella en diciembre y en enero? Ella empezó a invertir en materiales, ha invertido una cantidad de dinero en materia prima y luego producto que ya terminó. Ahora, ¿qué sucede? Que ahí está su dinero invertido, ahí tiene el dinero en material y en producto y un poco de dinero en caja y banco que probablemente lo está utilizando ahorita
para salir a flote con su grupo familiar. Ahora le pregunto, ¿será que este negocio tiene liquidez o no tiene ya liquidez? Para que usted responda si tiene o no tiene, hay que ir a compararlo con lo que debe. Con lo que debe, porque si no debe nada, si lo poco que tenga en caja o banco, tiene ese poquito de liquidez. Pero si usted tiene $500 en caja y tiene $1,000 en banco y tiene 1,500 y usted empieza a sumar todas sus obligaciones y sus obligaciones son de 2,000, usted quiere decir que ya no tiene los suficientes recursos para hacerle frente a la lista de obligaciones. Ahí está cayendo en un problema de iliquidez y no tener liquidez le va a llevar a otra cosa. Va a caer en un punto de impago. Ya probablemente algunas de las obligaciones ya no va a ser posible pagar. Si no tiene liquidez, va a caer en impagos. No va a pagar todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pensando sobre estas inquietudes que voy planteando ahorita. Bien, la siguiente diapositiva, en la siguiente yo tengo un ejercicio. Aquí he planteado un ejercicio de un negocio y digo, ¿cómo voy a saber si tengo yo liquidez o no tengo? Ya con números. Y aquí hay un cuadrito y dice, mire, esto es bajo un supuesto que tengo $300 en caja, tengo $5,000 en banco, me deben 6,000 y fracción, no tengo nada en inventario porque es una empresa de servicio, tengo un IVA por las compras de combustible que hice por acá, más el IVA del internet, bueno, tengo $200 de IVA y eso me suma $12,000. Eso es lo que tengo, esos son mis recursos. Pero ahora comparémoslo. ¿Y cuántos son mis obligaciones? Mire, resulta que yo tengo $2,000 de pagos a los empleados. En el mes, como es una empresa de servicio que anda con muchos vehículos en ruta, brindando servicios de mantenimientos de equipos, esos vehículos se mueven de occidente a oriente y gasto 1,695 de combustible. Tengo alquiler de vehículo, más de algún vehículo alquilado que no es propio. Tengo préstamos, creo que todos tenemos algún préstamo por ahí. Tengo el IVA que pagar al Ministerio de Hacienda, cada mes se paga IVA. Y tengo servicio de internet y telefonía para atender a mi cliente. Solo en 5 rubros a mí me suma $5,000 de deudas versus $12,000 de recurso. Ahí le pregunto, ante ese escenario de tener 12,000 y fracción de recursos versus $5,000 de obligaciones, ahí viene la pregunta. ¿Tengo liquidez? ¿Tengo recursos para hacerle frente a mis obligaciones? ¿Sí o no? Ahí está claro, sí tiene para hacerle frente. Tengo $12,000. Hay una fórmula con la que usted fácilmente la puede encontrar y es dividiendo la suma de todos mis recursos entre la suma de todas mis obligaciones. Y eso me da en este caso 2,38. Ahora, yo quisiera que don Ever, que estuvimos platicando al inicio, don Ever, el esposo de doña Estela, ¿está por ahí escuchándome? Hola. Se nos fue a traer el café y no regresó. ¿Qué pasó, don Ever? Creo que se ha desconectado momentáneamente. Se desconectó. Ok. Veamos, voy a seguir explicando en lo que regresa don Ever para que nos ayude también. $2.38. Esa es mi liquidez. ¿Qué significa? Que por cada dólar que yo tengo en deuda, yo tengo $2 y casi 2 coras. Tengo 2,38 de dólar para hacerle frente a $1 de deuda.
En otras palabras, mis recursos cubren un poco más de 2 veces la obligación. La cubre 2 veces. Quiere decir que yo tengo una sombría un poco grande, extensa, que cubre las obligaciones con las que este negocio cuenta. Pero, ¿qué sucedería si estas cuentas por cobrar en tiempos del coronavirus no las cobro? ¿Qué va a suceder si mis clientes actualmente empiezan a tener también dificultades y yo no alcanzo a cubrirlo todo? Pensemos en el escenario de que todo, después pongamos de que me paga al menos la mitad. Pero ¿qué sucedería si yo a 12,000 le resto 6,000? Al final, prácticamente sin hacer tanto número, me va a quedar como $6,000 ahí. Si gustan, lo podemos hacer aquí con la calculadora para sacar un dato real. A los 12,284 que tenía en ese primer escenario, yo le voy a restar los 6,780, pensando en que a mis clientes ya se le tragó la carreta y que probablemente no me va a pagar. ¿Qué sucede? Que yo solo tengo de recursos 5,504. Pero si yo tengo 5,500 y mis deudas siguen estando igual, de 5,155, si yo hago la división, entonces el resultado es $1.06. ¿Qué sucede? Que yo tengo $1 de recurso para hacerle frente a $1 de obligación. Pero, aquí viene el pero, si esta crisis o esta incertidumbre en la que todos nos encontramos inmersos continúa, ¿qué cree que va a pasar con ese $1? Después de tener 2, hoy tengo 1, después va a tener 75 centavos. ¿Qué significa 75 centavos? Que ya estoy en déficit, que ya tengo solo 3 horas para hacerle frente a $1 de deuda. Ahí estoy en déficit. Ya no tengo liquidez. Más de alguna deuda no la voy a poder cubrir. Bien, me vuelvo a hacer una pausa ahí. Así como hace rato Dinora me preguntaba, no sé si hay alguien que quiera aportar algo, que quiera preguntar o decir algún comentario. Acuérdense que estamos haciendo un conversatorio. Sí, licenciada, yo estaba aquí enfrente, lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Eber Rauta, le saludo. Si ve, Hola, Eber. También está Janet ahí. Estábamos esperando. Y aparece también el zorro, ¿verdad? ¿Cuál es la consulta o la participación ahí? Tal vez, Ever, todos los demás me pueden quitar el micrófono, por favor, para evitar un poco la interferencia. Quitemos el micrófono. Todos solo me escuchan. Ahora sí, Ever. ¿Usted escuchó cuando yo expliqué los $2 de liquidez? Sí, estuve escuchando las ilustraciones, digamos, de la liquidez y pues yo creo que la explicación suya es clara al explicarte cuando tenía, digamos, $12,000, digamos. Pero sí. También al ver que quedamos con 2 y fracción ahí, ¿verdad? Es bien, digamos, complicado porque entonces quedaríamos ya sin cómo operar, digamos, no tendríamos ya liquidez, según eso es lo que entiendo de su... Así sería, correcto, así sería. Quiere decir que ya estamos llegando a un punto en el que hay que empezar a ver, a ver cómo voy a afrontar ya los retos, porque aquí el principal reto es ¿y cómo voy a pagar? Entonces, lo primero que yo haría, y le digo que ya lo hice,
Cuando le digo que quedaría, yo creo que ahorita algunos puede ser que ya estemos muy tarde. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo tenía 5 líneas de teléfono para 5 empleados, que eran los empleados como los líderes, ¿verdad? Tenía 5 líneas de teléfono contigo y cada una de esas líneas, $60. Ahora, mire, le voy a contar mi experiencia. A ver, si gusta, me puede poner en apagado el micrófono. Bueno, bueno. Para que me escuche bien. Listo. Bien, le decía que con 5 líneas de teléfono, con una compañía de $60, estamos hablando de $300 de teléfono mensual. Ahora, gracias a Dios que revisando todos mis papeles, veo que ya esas líneas recién había terminado el contrato que había tomado yo con la compañía. Mire, es que ni lenta ni perezosa, hablé inmediatamente a la compañía a decir, por favor me suspende ya de inmediato 3 líneas de teléfono, me voy a quedar con 2. ¿Qué significa eso? 3 líneas de $60 suspendidas, estamos hablando de $180, que ya es un poco alivio a la migraña que me iba a empezar hoy en abril. Son $180. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a revisar todos esos pagos, y si algunos pagos son contratos y puedo ir negociando con la otra parte, prescindir de ese contrato y luego volver a contratar ese servicio. Si es posible hacerlo, háganlo. Háganlo siempre y cuando, si es posible, negociar la finalización de un contrato con un proveedor o con un acreedor del servicio. Porque por el momento lo que va a hacer usted es seguir endeudando. Liquidez, generación de efectivo es incierta. Es incierta. No, realmente todavía, El Salvador todavía no tenemos claridad cuándo vamos ya a abrir ya nuestros negocios, cuándo mi producto, si es de segunda o tercera necesidad, la gente va a tener la capacidad para empezar a comprar mi producto, cuándo las personas van a tener ya el efectivo para empezar a comprar cosas que sean más allá de una vivienda, de un alimento, de un vestido y de una educación o de un servicio de salud. Entonces, después de cubrir todo eso, ¿será que mi producto, cuándo? Esa es la principal pregunta que yo me podría hacer. ¿Será en diciembre de este año? ¿Será en agosto de este año? ¿Será el otro año? Mire, así como ha impactado la economía en los micros, pequeños, medianos, grandes, porque hoy impactó a todo mundo. De hecho, yo ayer vi en El Economista que decía el ministro de Hacienda y decía, para este año, dice, ahorita, la renta, no vamos a tener la misma recaudación tributaria que en el año pasado. Ya en lo que va de ahora, tenemos un cuarto, oiga bien, están solicitando $2,000 millones de financiamiento para El Salvador y casi $300,000 millones el déficit que tiene el Ministerio de Hacienda en el tema de recaudación de impuestos de renta. Y ahora mire cuánto le va a faltar de IVA si nosotros no estamos vendiendo. No estamos vendiendo. Si no hay ventas, no hay IVA. El ministerio no va a tener ese IVA. No hay consumo de combustible. Ya vio cómo se cayó el precio del combustible. ¿Cuándo se había visto que valía menos de $2 el galón? Si eso teníamos años de no experimentar una baja de esa naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Si el gobierno, imagínense, está ahorita en situaciones de crisis en la recaudación tributaria, ¿cómo no lo vamos a estar nosotros, señores? Todos. La economía se ha visto impactada grandemente, desde micro hasta gran empresa y todo el gobierno en general.
Entonces hay que ser también un poco realista. Y cuando le digo que hay que ser realista, significa que hay que empezar a tomar medidas. Hay que venir tomando medidas serias, responsables, conscientes. Bien, ahí estoy haciendo un paréntesis, pero voy a seguir con la otra diapositiva. Después de tener estos $2, fíjense que viene la situación, los bancos, por ejemplo. Si yo voy a un banco después de este periodo de crisis y le digo, señores, préstenme $5,000, préstenme $10,000, $20,000. Lo primero que me va a preguntar es, mire, ¿cómo está su nivel de endeudamiento? ¿Será que usted puede aguantar con otra deuda más? 1, 2, señor, ¿usted tiene liquidez para poder solventar la deuda que va a adquirir conmigo? Número 3, señor, ¿usted, su negocio es rentable? ¿Tiene rentabilidad o no? Todas esas preguntas se nos van a venir. Ahora bien, en el tema, siempre hablando de la liquidez, cuando nosotros vayamos a tocar las puertas de los bancos o de cualquier forma que nos vayamos a financiar, ahí viene la cuestión. El banco, o al menos los financieros, le dicen, vamos a ver la liquidez, pero con otro lente. Y el lente o la lupa con la que a veces nos miran es quítele todos estos recursos, quítele estos 204, quítele el inventario que tiene, quítele las cuentas por cobrar y yo necesito que vuelva a calcular esa liquidación, calcúlela otra vez y dígame cuánto es su liquidez solo con la caja y el banco, porque usted con eso paga. Entonces, si yo le quito todas las otras cuentas y le dejo solo el dinero, 305,000, 500. Si yo divido 5,300 entre 5,155, ahí prácticamente va a quedar abajo de 1. Y a eso sí tengo $5,000 en el banco, pero si usted tiene casi nada en el banco porque todo lo puso en inventario, todo está en inventario, dinero por cobrar que venía de diciembre, venía de enero. Conozco empresarios que le venden a la empresa formal y la gran empresa es la que a veces nos genera problema de pago. Nos sucede que le vendemos más, a veces le vendemos a instituciones serias y ahorita estamos en abril y por lo menos a nosotros la facturación de febrero no nos la han pagado, la de marzo tampoco nos han pagado. Entonces, ¿cuánto cree que voy a tener ya de caja y banco? Si he venido utilizando mi plata para pagar los gastos de febrero y de marzo. Está tambaleando ya la caja y el banco. Con ese poquito de caja y ese poquito de banco, y si no empiezo a darle mente a las obligaciones, me va a ir asfixiando mes con mes, va a ir asfixiando el endeudarse demasiado. ¿Sí? Nos va a ir todavía cayendo un poco más de obligaciones. No sé quién estuvo ayer en la ponencia que dio Crisia. Ayer yo estaba revisando el material y ella les planteó un caso en el que decía que las ventas se mantenían o que las ventas habían bajado y que usted traía del mes pasado un colchoncito de $5,000, pero que ya en el mes de la crisis usted había bajado sus ventas y solo había vendido 2,500 y que de lo que había vendido había gastado 2,000. Había quedado con un déficit de 500. Después de pagar todo, quedó con un déficit de 500. Y ella decía, pero como traíamos un colchón de 5,000, ¿para cuántos meses le va a alcanzar? Y creo que los que estuvieron ayer me van a dejar mentir que le va a alcanzar para 10 meses. Muy buena respuesta. Buenísima respuesta. Ahora analicemos en tiempos de crisis. Esos 10,000, esos 10 meses. Si esto continúa por unos 6 meses más, el déficit que tuvo ahora de 500, puede ser que el otro mes sea de 800. O que se mantenga en 500 el déficit. ¿Qué sucede? Que voy a ir arrastrando un déficit.
Si voy arrastrando un déficit, ya los 5,000 realmente ya no me va a alcanzar para 10 meses. Probablemente si no controlo, si no elimino costos fijos, los costos fijos se van a acabar los 5,000 que traía yo de colchón del mes anterior. Y algunos negocios probablemente no le alcance para 10 meses, sino que para 6 meses, para 3 meses, o simplemente solo tengamos para el otro mes. Ahora, ¿qué han pensado ustedes referente a las obligaciones que tienen los negocios? Platiquemos. ¿Quién me quiere apoyar en ese aspecto? Adelante, esperamos sus comentarios. ¿Qué han pensado ustedes? Bueno, tengo 1, 2, 3 obligaciones que no puedo evitarlas. ¿Qué han pensado en el momento en que la liquidez ya tenga algún cierto problemita? ¿Los escucho? Raquelita, creo que los participantes quieren seguir más atentos de los que voy explicando. Quizás dejamos al final las preguntas y las respuestas, porque los veo que están ahí escuchando. Janet, ahí veo a Janet Reyes. Yo les daba la palabra para no aburrirlos y que ustedes me escuchen, pero... Y porque a veces si también se nos olvida lo que tenemos que preguntar. Pero si prefieren pues entonces podemos ir anotando esas consultas y al final vamos viendo y resolviendo. Al final, por favor, hagamos un diálogo. Yo quiero que aquí platiquemos y uno le puede ayudar al otro. Lo que alguien dice le ayuda a otro y a su vez al otro. Generemos un diálogo. Déjenme rápido entonces terminar las pocas diapositivas que me faltan y luego propiciamos el diálogo. Exacto. Vamos a ver. También lo podemos... Entonces, aquí estábamos en aquello en el que tenía $2. Lo pueden escribir. Usted léame, Raquelita, ¿hay alguna Por si alguien pregunta? tiene algún problema con el micrófono, Revisa. he estado revisando, no hay ningún comentario, pero si alguien quiere dejar el comentario, con mucho gusto yo lo voy a leer y así hacemos otra dinámica para el conversatorio. Me parece. Sí, me parece, porque fíjese que con mis alumnos en la mañana, con mis alumnos ese es el problema. A veces yo les explico y cuando les pregunto, nadie me quiere platicar. Entonces, quizás hay pena y le digo yo, ponga la cámara para que nos veamos y pues platiquemos. No la quieren poner tampoco. Entonces, escriba y ahí Raquelito, que va a ser nuestro intermediario ahí, va a ser el que va guiando aquí el conversatorio. Vamos a seguir, tenemos $2, tenemos $1. Ahora, aquí viene, endeudamiento. Vamos a ver la palabra endeudarme, que esa palabra no lo quisiéramos escuchar, ¿verdad? Y menos ahora. Dice, para responder hay que tener claridad de todas las obligaciones o compromisos que tiene actualmente y con qué tantos recursos dispongo para su liquidación o pago. Nivel de endeudamiento. Cuando yo le digo nivel, la palabra nivel significa nivel, un porcentaje. En este caso, en las finanzas, un nivel no se va a medir con una medida en centímetros. Mire, midamos este nivel de esta pared. No, aquí vamos a hablar de porcentaje, de un tanto por ciento. Llévense esa palabrita, tanto por ciento. ¿Qué tanto por ciento está endeudado mi negocio? ¿Será que ya sobrepasó el 100% de endeudamiento? ¿Será que está a un 50%? Es que mire, el estar endeudado es ahí donde yo pierdo control de mi negocio. Si usted tiene de recursos $10,000 y debe $5,000, todavía tiene oportunidad porque quiere decir que su negocio está endeudado a la mitad.
Quiere decir que usted todavía tiene el control de la otra mitad. Pero si usted tiene de recursos 10,000 y debe 10,000, usted ya perdió el control de la compañía. ¿Por qué? Porque en el momento que usted no pueda pagar, el proveedor le va a embargar la mercadería. Grupo Q le va a embargar el vehículo. Y así sucesivamente, porque siempre hay una garantía. Cuando yo tomo un compromiso, hay una garantía, hay algo que queda en garantía del pago. Entonces al final me voy a quedar sin el negocio. Entonces cuidado con eso. Las deudas no deben de ser igual ni mayor que los recursos, porque pierdo control ya. Pierdo control y estoy poniendo en manos de tercero mi negocio. Entonces quizás un nivel de endeudamiento óptimo sería tenerlo compartido, ¿verdad? Que yo tengo $10,000 de recursos, inventario, tengo vehículos, tengo máquina, todo lo aquellos que me sirve para operar. Cuantificados son 10,000, pero de esos 10,000, ¿cuánto debo? 5,000. Perfecto. Puedo todavía hacer frente a ese pago y en algún momento pues tener el control total del negocio. Entonces, ya hablando con números, vamos a ver los números acá. Importante, las deudas no deben superar los recursos, al menos debe existir un equilibrio. Aquí le puse un dibujito. Ya vio cómo está ahí ese joven queriendo pararse, ¿sí? Está buscando un equilibrio, ponerse erguido y mantenerse en pie sin ir a la derecha y mucho menos irse a la izquierda. O sea, aquí está en equilibrio. Vale. ¿Cómo se logra eso? Vamos a plantearles los números. Si usted quiere saber si está en equilibrio, acá en el mero centro, como está él, estar así, cabal, en línea recta, tendría que tener, si tiene $10,000 de deuda acá, porque aquí están las deudas y aquí están los recursos con los que los pago. Si yo tengo $10,000 de deuda, tendría que tener $10,000 en recursos para poderlas pagar, para estar en este equilibrio, ¿sí? Y estar en un nivel de 1. Por cada 1 que debo, tengo $1 para pagar. Por cada $100 que debo, tengo $100 para enfrentar el pago. Por cada $5,000 que debo, yo tengo $5,000 en caja, banco, cuentas por cobrar o inventario para poder pagar. Bien, aquí hay 1, 2, 3, 4 escenarios. Dice, muy estable, estoy en equilibrio o ya estoy preocupada. Ahí usted piense, ¿cómo estaré yo ahora? ¿Cómo estará mi negocio ahora? Dice, si usted está muy estable, la situación debe de ser al menos esta. Miren, yo le he puesto números, pero ahí ustedes tienen que sustituirlo por los números reales. Dice, yo tengo $15,000, sumando la caja, el banco, lo que los clientes me deben, lo que tengo en inventario, todo lo que usted tiene, todos los recursos, todos los activos, dice, total activos, 15,000. Y debo solo 5,000. Entonces, ¿qué sucede? Hay que aplicar esta fórmula, mire, esta división. Si usted hace esta división, usted encontraría el porcentaje y ese es el nivel de endeudamiento suyo. El pasivo total, que son 5,000 dividido entre los 15,000, quiere decir que usted tiene un nivel de endeudamiento del 33%. Por cada dólar, oiga, por cada dólar que yo tengo disponible de recursos, yo solo tengo comprometido 33 centavos, ni siquiera la mitad. Todavía tengo 77 como capital de trabajo. Pero sigamos avanzando. ¿Qué pasaría si usted tiene 15,000 de recursos, pero sus deudas son de 7,500? ¿Qué significa? Que tiene 50% de nivel de endeudamiento. 50%.
todos sus recursos están endeudados a la mitad, pero por cada dólar que yo tengo de recursos, yo tengo solamente 50 centavos de obligaciones. Todavía me quedan 50 centavos. Pero ¿qué sucede si yo tengo $10,000 de recursos y $10,000 de obligaciones? Ahí en el color amarillo, 10 y 10. Si usted hace la división de mis recursos, de mis pasivos, que son las deudas, pasivos significa deudas y activos significa recursos. Si yo divido los 10,000 entre 10,000, le va a dar 1, es un 100%. ¿Qué significa? Que por cada dólar que yo debo, yo tengo exactamente el dólar para pagar. Ya después ya no tengo otra deuda más que adquiera con el banco y ya no la va a poder pagar. ¿Sí? Porque está tablas, mire. 1 de deuda, 1 de recursos. ¿Sí? 100 de deuda, 100 de recursos. 1,000 de deuda, 1,000 de recursos. 10,000 de deuda, 10,000 de recursos. O sea que una vez usted pague las deudas, no le queda nada, ya no tiene para poder gestionar el negocio. Tiene 1, pero al menos no va a quedar mal porque va a poder pagar. ¿Qué significa el nivel preocupante? El nivel preocupante es al que podemos llegar a caer y al que podríamos llegar a estar en agosto o en septiembre o en octubre si no empezamos a tomar medidas ya. Podemos estar en un nivel preocupante. ¿Cuál es el nivel preocupante? Que como yo no estoy generando ingresos o mis ingresos se han venido abajo, ¿sí? Han disminuido o ya no los tengo. Entonces, mire este escenario, las deudas superan a los recursos. Si las deudas superan a los recursos, si yo hago la misma fórmula que está aquí se la puse también, 15,000 entre 10,000 tiene 150. ¿Qué significa el 150? Tener un nivel de endeudamiento de 150 quiere decir que usted ya no tiene recursos para cubrirlo, sino que tiene un déficit de el 50%. Tiene que ver quién le presta de inmediato. Tiene que irle a buscar a su hermano, tiene que ir a buscar a un pariente, porque ahorita probablemente otras instituciones no van a apalancar financieramente. Entonces, tal vez ahí viendo de qué manera puede conseguir el déficit, porque ya aquí esto significa que usted va a poder pagar nada más una parte, pero la otra parte ya no puede. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué harían ya en mayo, en junio, cuando las deudas se superen a los recursos? ¿Qué vamos a hacer? Esos son algunos de los retos. Yo les invitaría a que en estos momentos estemos muy, muy pendientes de las instituciones que de una u otra manera el encierro los está haciendo pensar en algunas situaciones que van a venir a fortalecer a los micros y pequeños negocios. Consulten la página web de CONAMIPE, consulten la página web del Ministerio de Hacienda, de la ASI, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, y así, porque de ahí pueden empezar a salir algunos proyectos de ley también que el mismo gobierno va a ir lanzando más adelante, que pueden fortalecernos y más que todo, lo principal que vamos a necesitar son como 3 cosas. Lo primero es la forma en que nos puedan gestionar un apalancamiento financiero. Eso es 1. 2, cómo el gobierno nos puede ayudar a gestionar ambientes propicios de que podamos empezar a vender después de la cuarentena nuestro producto. Acerquémonos, veamos qué está haciendo CONAMIPE. CONAMIPE está haciendo ahorita un proyecto muy bueno, recolectando todos los retos que han salido de este coronavirus, que hay varios retos en las cuestiones de impacto económico. Y quiero compartirles 2 que a mí me alentó realmente como empresaria, y dice así, mire, dentro de los retos
del impacto económico que nosotros estamos teniendo, dice CONAMIPE que está buscando a través de ideas que luego va a trasladar al gobierno. Dice, ¿cómo facilitar las vías de acceso o financiamiento o capital de trabajo de inmediato sin tener fiador o récord crediticio? Ese es un reto. 2, ¿cómo garantizar el empleo? ¿Cómo garantizar que las micro, pequeñas y medianas empresas garanticen el empleo en rubros que probablemente tenemos y que actualmente no están generando ingresos? Tercer reto, ¿cómo apoyar a emprendedores de productos de segunda y tercera necesidad? O sea, son retos que ustedes los pueden buscar en la página web de CONAMIPE y que ya pronto van a empezar a ver prototipos porque hay gente, han puesto a grupos de individuos, ciudadanos, a que empiecen a generar ideas, que estas ideas luego van a ser trasladadas a instituciones competentes, al gobierno mismo, a la empresa privada, a la academia y bueno, y muchos que estaríamos interesados en levantar el país después de este momento. Así que sería bueno que estemos ahí al pendiente, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Ministerio de Hacienda? ¿Será que va a decir que el IVA no lo vamos a pagar el martes o que nos va a dar 6 meses para pagarlo? Hay que estar pendiente de eso. Ya les voy a contar unas noticias referente a eso. Bien, voy a terminar con estas 2 láminas. ¿Qué recomiendo? 1. Identifique responsablemente los recursos y las obligaciones para obtener una liquidez confiable y útil para que empiece a tomar decisiones. Número 2. Busque reducir los costos fijos del negocio aun si sus ventas se mantienen. 3. Mantenerse comunicado con las instituciones de las que en el corto plazo pueden propiciar condiciones favorables para las MIPES. 4. Trate en lo posible de negociar los pagos con sus proveedores y acreedores de bienes y servicios sin aplazar el pago. Y si aplazar el pago le incurre en una sanción, en una multa, en un interés o una suspensión del servicio, propicie su pago y busque la mejor alternativa para pagarla. Y la última recomendación que le hago es: tenga una comunicación empática, agradable con el cliente para tratar de que él efectivo el pago. Porque muchos puede ser que tengan facturas pendientes de cobrar. No sé si hay casos aquí en los que están en el rubro del restaurante y le estarán vendiendo al gobierno para abastecer las necesidades de alimento de los albergues, de las casas de cuidado. Entonces hay que ver, a mí me gustaría que se pongan muy comprometidos en este tipo de análisis, porque le va a llevar un flujo excesivo de efectivo y el dinero va a quedar en cuentas por cobrar por un periodo que no le digo que son 15 días. Entonces hay que tener como un suficiente colchón, de esos colchones muy gruesos, muy alto, como para poder enfrentar algún desfase en tiempo para que el gobierno también solvente el pago y se ponga al día con la venta que se le realice, ¿verdad? Así es que esas son mis recomendaciones. Quisiera ahora pasar a las preguntas a que sí, platiquemos. Vamos a dar lectura a los comentarios que nos dejaron en el chat. Ok. ¿Tiene algunas preguntas ahí, Raquel? Sí, ahorita voy a leer la que nos decía Vacaciones La Libertad. Dice: buenas tardes, licenciada. Okay. Agradezco su colaboración. Soy Grisel Hernández, de Encurtidos Mamá Grey, y estamos conectadas con mi hija de Vacaciones La Libertad. Mi consulta es: ¿cómo hacer si ya no tenemos dinero de inversión para continuar nuestras microempresas? Tenemos en riesgo el vehículo, tenemos en riesgo todo. Ya los ahorros están por terminarse, no sé si soportaremos 20 días más.
¿El gobierno dará ayuda a los microempresarios? ¿Al menos nos podrán ayudar con víveres? Ya la apunté. Dígame otra. Dice doña Marta Irene, nos consulta. Si los recursos únicamente el efectivo que tenemos, ya sea caja chica o bancos, y ya me adelanté yo a responderle a doña Marta Irene, donde le ponía que parte de los recursos también son las cuentas por cobrar y los inventarios, pero que las instituciones financieras cuando hacen evaluación crediticia ante una solicitud de financiamiento, entonces generalmente ellos se van más a las categorías de efectivo y de banco. Sí. Estos serían los únicos dos consultas que tenemos. Dos consultas. Vaya, fíjense que como yo platicaba ayer con la licenciada Ivonne, asesora del CDMIPE, yo no me quiero adelantar a dar respuestas de qué tipo de ayudas o si van a existir ayudas de parte de las instituciones que nosotros esperaríamos que lo hagan, ¿verdad? Más que todo del gobierno. Porque cuando me dice ahí que ya hay ciertos problemas de efectivo y pues hay pagos en los que compromete incluso el bien que dio en garantía, o sea, ¿y qué ayudas vamos a tener? O sea, primero, ¿de dónde esperaríamos que nos vengan estas ayudas, verdad? Fíjense que no quiero yo decir, mire, el gobierno va a hacer esto a través de este y este ministerio, porque por el momento me parece que el enfoque o lo que ellos están enfocando sus esfuerzos es en el sector de salud, o sea, es en mantener la vida de los ciudadanos. Entonces, como que ahorita, en este preciso momento, todavía no han salido, al menos oficialmente. Esa es la palabra. Al menos oficialmente no tenemos claridad de los beneficios que podríamos tener los micros, pequeños y medianos negocios para poder salir adelante. No los tenemos, porque solo le voy a hacer mención de algo. Cuando el presidente lo escuchamos en la primera cadena nacional, que fue ahí cuando mencionó que si no podíamos pagar los servicios básicos, entonces eso se iba a diferir el pago a futuro. Cuando él mencionó eso, se mencionaron 30, escuche bien, yo tengo ese documento, 30 propuestas que el Ejecutivo le iba a hacer al Legislativo, porque acuérdense que aquí también tenemos ese otro problema y no quiero ahondar sobre eso, ¿verdad? Entonces son 30 iniciativas, propuestas, en las que había muchas de esas que de seguro ahorita nos estarían beneficiando. Y le voy a decir una, por ejemplo. Yo esperaba, oiga bien, yo esperaba que fuera aprobada aquella, creo que es la número 19 de todas esas 30, que decía que el IVA que hay que pagar el martes y que el pago a cuenta que hay que pagar el martes, decía que el pago a cuenta, oiga bien, el pago a cuenta se iba a diferir, o sea que no se iba a pagar ya de inmediato, sino que nos iban a dar unos meses a futuro que para poder irlo pagando, así como han hecho con los recibos, cosa que no está aprobada, o sea, está planteada, pero oficialmente no ha sido aprobada todavía. Y como ustedes se fijan, los señores de la Asamblea, creo que cada vez que se sientan, no sé, tocan tal vez un punto. Bueno, ustedes han visto que todas estas horas de trabajo de ellos ha sido para estar viendo si aprueban o no el que siga o no siga la cuarentena y esas situaciones. Pero en sí, el planteamiento que el presidente hizo han quedado nada más en planteamientos, pero no hay nada aprobado, no hay nada por el momento. Yo no le puedo decir, mire, eso la van a retomar en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa, eso lo van a aprobar en mayo, eso lo van a retomar en junio, eso probablemente tenga impacto en julio. No,
O sea, mientras tanto, ahorita no nos queda más que ver cómo nosotros, cómo vamos a hacer. Ahora, no sé si puedo escuchar a la señora que está con su hija. ¿Será que puede ponerse en el micrófono? Quiero hacerle una preguntita. Doña Grisel, tal vez se puede conectar. Hágame el favor de abrir el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Grisel Hernández. Buenas tardes. Doña Lisette. Grisel. Sí. Fíjese que yo le entiendo su preocupación, pero como le repito, o sea, ahorita, 15 de abril, por decir algo, la principal preocupación que creo que todos tenemos es la conservación de la vida, ¿verdad? Y que no sigan los contagios y que no aumenten las muertes por el contagio. Entonces, pienso, quiero darle yo el beneficio de la duda a nuestro gobernante, a la Asamblea Legislativa y a todos los que tengan que ver de donde vamos a recibir algunas iniciativas para poder seguir adelante. Pero no lo están retomando ahorita así con claridad, porque si usted ve las noticias, todo va en informarnos en el tema de salud. De salud. Ayer, fíjese que ayer bueno, yo creo que ya llegó el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un préstamo casi de 400 millones de dólares para El Salvador. 400 millones. Y yo rápidamente fui a buscar en internet qué se va a hacer con esos 400 millones. Y no sé si usted ya sabe para qué lo van a utilizar. No tengo idea. No. Entonces, yo ya leí todo para qué lo van a utilizar. 200, todo el esfuerzo, todo el dinero va a ser enfocado para el esfuerzo del tema salud. Cuando dice salud, ahí no detalla, pero me imagino que es todo lo que tiene que ver con la cuestión hospitalaria, tanto infraestructura como medicamento, como cuestiones que se le están dando ahorita como incentivos a los médicos. Bueno, tanto gasto que está haciendo ahorita el gobierno, me imagino que es ya el detalle lo desconozco, ¿verdad? Pero el tema es puntual, salud, dice. Entonces, Sí, usted hacía una pregunta, ¿cómo hacer? ¿Usted qué ha pensado en este momento? Hola, le voy a dar a mi mamá. Soy yo también, él, y de vacaciones con mi madre, estamos conectadas. Entonces, Vale, vimos noticias también de que habían aprobado un dinero para ayudar al microempresario y al mediano empresario, pero no se ve nada claro. Pensamos también que esto iban a estarlo publicando con la MIPE, pero no han publicado nada. Entonces, ahora está respondiendo nuestra pregunta, porque realmente vemos que toda la concentración realmente es por el sector salud, pero no al microempresario, no a los que somos el motor, pues, de alguna manera, de El Salvador. fíjese que yo pensaría, no sé si mis palabras van a ser como lo que usted espera escuchar, pero yo lo que le diría ahorita es tengamos paciencia, tengamos fe y esperanza. Y usted me dice, pero no sé cómo voy a pagar, o sea, esas palabras igual no me ayudan porque a mí me van a cobrar. Vaya, mire, yo creo que si le cobran y le cobran, o sea, creo que todos estamos sabedores y conscientes de la situación que tiene cada una de las empresas, todos. No puedo decir yo qué barbaridad, ay, ¿cómo es posible que no me va a pagar y todo? O sea, realmente que sería un inconsciente, irresponsable y poco solidario. Entonces, ahorita creo que lo que podríamos hacer es como un poco tener paciencia, esperar y con fe en que pronto con las medidas que se están tomando
pues esto no se vaya a desbordar, ¿verdad? Como hemos visto en otros países. Y es ahí donde también invitarles a tomar y acatar todas las medidas para que estemos nosotros resguardados y podamos minimizar el contagio y el riesgo, y que realmente los esfuerzos y el dinero que nos vayan a prestar como país se vaya a terminar yendo en solo el tema salud, porque son 2.000 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda va a recibir en préstamo. Entonces, esperemos que de eso, una parte de eso, seguramente va a ser para activar nuevamente el motor, como usted dice. ¿Quién es el motor de la economía? Son las empresas, son las empresas. Pero ahorita, si gusta, ahí le da a Raquelita el correo y yo le voy a mandar el documento donde están todas las 30 iniciativas. Y para que usted, a medida vayan avanzando los días, le vaya dando seguimiento a ver cuáles de ellas ya van siendo tomadas por la asamblea, las van aprobando, y en algún momento pues nosotros abren puertas para que la banca se flexibilice y entonces empecemos a ver ahí qué podemos hacer, ¿verdad? Porque ahorita si usted va al banco, igual creo que ahorita tienen como congelado todo. Sí, ahí la recomendación sería que, bueno, si el riesgo del carro se debe a que es garantía de algún crédito que se tenga vigente, entonces hay que platicar con el ejecutivo que nos tiene a nuestra microempresa en la cartera para poder hacer, no sé, alguna especie de reestructuración del crédito para poder pedir que no se pague esa cuota, porque esas deberían ser las medidas que están tomando los bancos. Pero cada quien tiene que acercarse a su ejecutivo que tiene a cargo el crédito que nosotros tenemos vigente. Voy a leer otra consulta que nos hacía otro participante, que nos decía acerca de doña Dinora Cruz, de Cruz. Dice, licenciada, quisiera consultarle si usted recomienda optar por los créditos que el banco hipotecario está gestionando para MIPYMES. En esta parte me quisiera detener y hacer yo un comentario antes que usted, licenciada Delmi. Sí, diga. Con respecto al banco hipotecario, no sé, doña Dinora, si el colega que le está atendiendo de parte de CEMIPE le ha comentado que nosotros como CEMIPE estamos dándole seguimiento a dichas instituciones, al banco hipotecario y al banco de fomento agropecuario. Generalmente el banco hipotecario se encarga de atender a las microempresas más grandes que requieren financiamiento, a la microempresa más grande y a la mediana, y el banco de fomento agropecuario a la microempresa que es más pequeña. Según el seguimiento que nosotros hemos dado, ahorita el banco hipotecario tiene la línea de emergencia, que es la que se ha dado más publicidad ante los medios, y en la cual puede aplicar toda microempresa que tenga registro o no, y hay una serie de requisitos que piden, entre ellos hay un codeudor. La tasa que están ofreciendo es del 10% para microempresas y del 7% para las que son ya pequeñas empresas. Entonces, con gusto nosotros le podemos pasar la lista de los requisitos para esta línea de emergencia por si acaso usted la necesita, que es, piden la documentación contable o respaldo de documentos que verifiquen los ingresos que usted tiene y los gastos que usted tiene, porque esta línea de emergencia es para poder hacer frente a los gastos que usted tiene en el día a día, que generalmente en los bancos se le llama capital de trabajo, y que son los gastos que usted tiene que hacer frente y que para los cuales usted necesita ese crédito de emergencia. No sé si tiene algo que agregar, licenciada Delmi. No, sí, el banco hipotecario, ahí lo que sería bueno que se le apoye a la empresaria es a generarle toda la documentación y los datos para que el banco pues tenga casi que de inmediato lo que se necesita, porque ellos sí no necesariamente tienen que tener una contabilidad formal como para generar estados financieros firmados y sellados por el contador y auditor, ¿verdad? No, entonces en este caso, pero sí sería bueno prepararle y darle una revisada que ella lo lleve, ¿verdad? También doña Dinora nos preguntaba, con respecto a hacer uso de la disposición del presidente de dejar de pagar los costos de la energía eléctrica y los pagos de préstamos y tarjetas, ¿qué recomienda usted, licenciada? Yo le recomiendo que si puede solventarlos, que lo haga.
que lo haga, porque la cuestión es que diferir o mandar a futuro los pagos a veces no es muy conveniente. Aunque le voy a contar, hay algunos bancos que lo que están haciendo es que si usted no paga la tarjeta de crédito, no es que le van a dar 3 meses, le van a diferir 3 cuotas, sino que lo que hace es que la cuota de marzo, por ejemplo, de su tarjeta, le va a dar como un financiamiento, se la va a financiar para un plazo de como que fuera un intrafinanciamiento y le va a poner un plazo y algunos bancos están dando hasta 60 meses plazo. Entonces, si usted tiene una cuota mínima de una tarjeta de 300, $500, 600, porque tal vez usted su negocio descansa con el financiamiento de una tarjeta de crédito, ese monto se lo va a financiar como que le estuviera prestando, como que le automáticamente le autorizó un intrafinanciamiento y es a tasa cero. Entonces la cuota es bien baja, probablemente no le va a hacer prejuicio en su liquidez a futuro. Pero lo que sí le recomiendo es que si lo va a hacer, si lo va a dejar de pagar, que también podría ser ese caso, que se investigue con el banco, si es el Banco de Vivienda, el Banco Agrícola, el Banco Cucatlán, porque cada banco lo maneja diferente, los plazos son diferentes, la forma en que lo están haciendo es diferente. Entonces, pregunte, que dé una llamadita. Ahora, si puede, si usted considera todavía sus ventas las ha disminuido, pero no han desaparecido y puede ir solventando, hágalo. Caso contrario, tampoco vaya a ser usted un fiel, un cumplidor y al final se quede a cero porque no sabemos qué puede venir y usted comprometa hasta el dinero de la comida. Esa situación, si usted está en esa situación, no lo haga y mejor pues respáldese a ese ofrecimiento que se ha dado en cuanto a las tarjetas y a los pagos de los servicios. Si usted dice, no, fíjese que yo no me he visto afectada al 100%, sí me ha afectado, pero no de gran magnitud. Entonces pague algunos servicios porque esta es una forma, ¿verdad? Que también se puede ayudar a los demás pagando lo que podamos también. Así es que esa es mi recomendación. Cada caso es diferente. Si usted ve que se va a quedar prácticamente sin margen de maniobra, no lo haga. Si usted considera que puede tener un respiro, entonces hágalo. No diga, es que el gobierno me ha dado la oportunidad. No lo haga. No es bueno diferir pagos a futuro porque acuérdese que vienen tiempos difíciles también. Esto no es que cuando salgamos de la cuarentena ya todo el sol salió, no, esto va a ir así de poco a poco. Esto mínimo va a llevar unos 3 años para levantar. O sea, siendo realista, ¿verdad? No quiero, usted dice, ay, no, Liga, aquí hay que ser positivo. No, pero en las finanzas también a veces hay que ser un poco realistas. Bien, y precisamente también me gustaría agregar un comentario con respecto a eso, con lo del fondo de maniobra. Precisamente por eso es que tenemos que hacer nosotros la lista de nuestros compromisos en el mes, para que usted sepa, doña Dinora, si realmente, como decía la licenciada Delmi, usted puede cancelar esas responsabilidades este mes o si se respalda con esa iniciativa de que se pueden dejar de pagar ciertos servicios. Claro, siempre en el caso de las tarjetas y de los créditos, consultarle en el chat en línea al banco donde usted tenga la deuda sobre si tiene que presentar alguna solicitud para que usted pueda aplicar a ese pago diferido. No sé si tal vez Ivonne quiere hacer el comentario que nos ponía en el chat o se los leo a los compañeros que están en línea con nosotros hoy en el conversatorio. Es más, Raquel, fíjese que quería agregar Raquel, quería agregar algo más. En cuanto a las tarjetas de crédito, hay unos bancos que no es necesario solicitarlo, es automático. Ejemplo, el Banco Cuscatlán, eso es automático. Usted no tiene que avisar nada a todos los tarjetavientes. De hecho, fíjese que aunque usted no haya pagado el mínimo, aunque lo haya pagado toda la tarjeta, automáticamente le generan un préstamo a ellos. Eso es automático. Le digo por experiencia, en mi tarjeta pasó eso esta semana.
Y cuando yo pregunté, mire, ¿y qué estoy aquí? ¿Qué pasó? Le digo yo, si yo lo había pagado. Sí, fíjese que realmente no sabemos cómo el sistema al corte de la medianoche, pero me generó como un préstamo automático y eso estaba dividido en 60 cuotas ya. Entonces tuve que hacer una gestión para que revirtieran la situación, porque si no a futuro me lo van a cobrar. Entonces, igual, ¿verdad? No iba a querer llevar yo chineada esa deuda. Entonces le digo, no, mire, fíjese que gracias a Dios, pues con ustedes he podido cumplir, pero entonces le agradezco y hicimos la gestión de reversa de la transacción. Entonces el Cuscatlán sí lo está haciendo automático en el tema de las tarjetas. Desconozco los otros bancos, por eso le digo, habría que preguntar. Ivonne, no sé si va a hacer el comentario. Bueno, sí, bueno, buenas tardes a todos, empresarios, empresarias, licenciada Delmi, gracias por este conversatorio. Yo estaba comentando con referencia al punto de temas de financiamientos por parte de CONAMIPE o incentivos fiscales o de Capital Semilla. De momento nosotros no hemos recibido ninguna información. De hecho, en muchas redes sociales han pasado muchas noticias que realmente no han sido verdaderas. Lo que CONAMIPE hoy por hoy está haciendo es una evaluación para poder conocer el impacto que ha tenido la crisis del COVID en la MIPE. A partir de eso, también está recolectando información de cuáles podrían ser las posibles soluciones que brindan los empresarios y ellos pues están viendo la manera de cómo van a hacer un plan de acción para el próximo semestre, porque estamos todavía pues en la crisis. En este sentido, nosotros como centro no podemos brindar mayor información de qué es lo que CONAMIPE va a lanzar en relación a temas de crédito o en relación a Capital Semilla. Estamos en espera nosotros también como centro. Lo que sí nosotros estamos tratando de tomar como iniciativa es este espacio que ha presentado la licenciada Delmi, que es catedrática de nuestra universidad, especialista también en temas contables, finanzas, y lo que queremos hacer es ver el fortalecimiento a controles financieros internos y el tema de liquidez para poder apoyar en esta crisis a lo que es la micro y pequeña empresa. En este sentido, pues estamos a la espera de la parte del gobierno y de la parte de CONAMIPE. No podemos brindar mayor información acerca de lo que ellos van a presentar porque todavía no nos han notificado como centro. Ese es el aporte que yo les había dejado en el mensaje. Raquel, ¿puedo decir una cosita antes de cerrar? Perdonar que me tuve que salir un ratito para atender. Primero, estimados empresarios, gracias por su asistencia, porque la verdad que para el equipo del CDMIPE, de la universidad, que ustedes tengan interés en actualizarse con un tema tan crítico, para mí es muy importante. Yo escribí algo, pude mantenerme conectada. El tema de liquidez, tal como lo ha manejado Delmi, a quien le agradezco muchísimo su aporte, debemos de tenerlo presente. No siempre podemos endeudarnos. Endeudarnos no es la opción. El gobierno, vamos a revisar, ya sé que Ivonne comentó algo, vamos a revisar el paquete que tienen de medidas, pero mi sugerencia es no siempre adquirir deudas es la mejor salida. Todos necesitamos dinero, pero hay que ser muy inteligentes de cómo endeudarse. Yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan estado presentes en esta reunión. Espero que los vayamos mejorando. A todos les mando mi agradecimiento y especialmente a Delmi por tu capacidad didáctica en esto. Muchísimas gracias. A la orden, licenciada. Bien, ha sido también un gusto poder ayudar. Estoy también atenta a cualquier otra cosa que se les ofrezca.